Bueno, y en esta segunda parte de las armas de fuego voy a narrar algunas experiencias personales mías con las armas, porque vale la pena un poco de la narrativa natural del ser humano sobre sus experiencias vitales, en este caso sobre las armas. Como ya dije, yo vengo de Cuba, que era un país donde estaban prohibidas las armas, lo entonces salvo en los entrenamientos militares que eran obligatorios y alguna que otra experiencia con las armas, siempre controladas por el Estado, pues nunca tuve la oportunidad de tener arma propia. Eso estaba prohibido completamente. Así pues, al llegar a este país me encuentro con que una de mis libertades y uno de mis derechos es portar armas. En realidad, al principio vacilé si me hacían falta, si no, pero al fin y al cabo decidí comprar alguna para mi autodefensa, sin sacar licencia ni cosas por el estilo, sino solamente en la casa. Después en el trabajo contacté con personas que eran realmente expertas en armas y me ayudaron mucho desde el punto de vista de concepción, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo vine aquí con un niño muy pequeño y, bueno, ¿qué hago yo con un arma de fuego, un niño en la casa, etcétera, etcétera? Bueno, por supuesto, lo primero es tener el arma bajo llave, toda esa serie de cosas. Pero bueno, ¿cómo enfrento yo la situación de acercar a mi hijo a las armas o si no es conveniente hacerlo? Y bueno, lo primero que me garantizaron estas personas que realmente eran expertos era que lo más conveniente es que desde la más temprana edad yo educara a mi hijo en el problema de manipulación de armas. Yo realmente iba a un campo de tiro y practicaba esas cosas. Bueno, decidí llevar a mi hijo. Yo no recuerdo si mi hijo cuando yo tenía 8, 9 años, no pudiera especificar, pero era bien niñito todavía. Y me decidí, primero conversé con el campo de tiro y me dijeron que sí, que no era problema ninguno, que las reglas eran que, bueno, yo tenía que cuidar, estar detrás, supervisándolo permanentemente, pero que eso se hacía. Y efectivamente llevé bien de niñito a mi hijo a un campo de tiro. Mi hijo comenzó a familiarizarse con las armas desde bien pequeño, vuelvo a repetir, 8 años posiblemente tendría cuando aquello. Y realmente las experiencias más positivas no han podido ser. Nada que hablar de hoy día, ¿no? Mi hijo es un hombre ya hecho y derecho, pero todo ese periodo de formación de niñito lo ayudó a ver las armas con la debida precaución, el debido cuidado, es decir, todo lo que un adulto debe tener o se supone que tenga en su mente a la hora de interactuar con un arma, pues desde muy temprana edad se le inculcó a ese muchachito y ese muchachito realmente los cumplió sana y razonablemente. Jamás mi hijo mostró un deseo especial por tener un arma, por tocarla, por esto, me refiero, todas sus inquietudes se mataron o se cumplieron una vez que él tuvo con naturalidad y supervisión el derecho a tocarla, a usarla debidamente en un campo de tiro. Es decir, que las experiencias al seguir esos consejos mejores no pudieron ser. De paso, yo tuve a mi hijo siempre desde muy chiquito. Lo involucré en el judo, que recibía clases de judo desde los 6 años más o menos. Y se crió fuerte, grande, es decir, así que no hubo ningún problema ni de bullying contra él, ni de situaciones especiales. Así que él jamás en la vida, pues, tuvo ninguna propensión especial a usar de manera indebida un arma de fuego. ¿Qué quiero decir con esto? Que basta que un muchacho sea realmente educado en el problema de las armas y que sea bien llevado, bien conducido a su encuentro con estas para que no exista ningún problema. Una familia donde ve buenos ejemplos, una vida natural, una familia feliz, cariñosa, cariñosa con él, etcétera, etcétera, pues ese muchacho no genera ningún tipo de reacción hacia las armas que no sea el simple uso en campos de tiro, cosas de este tipo, como una actividad deportiva más,
sin ninguna atrofia especial, incluso dado que él se crió sumergido en este desdichado mundo donde la televisión y los videojuegos inducen a la violencia, él no manifestó en ningún momento ninguna de esas necesidades. Así pues, una parte importante del problema está en una buena educación de las generaciones nuevas por parte de las generaciones antiguas para introducirlo en un mundo que realmente de recibirse una aproximación incontrolada o mal conducida puede llevarnos a muy malos términos. Sin embargo, cuando una familia ordenada, decente, educada, va introduciendo a sus hijos en esos ambientes, pues eso no genera el más mínimo problema ni el más mínimo peligro. Todo lo contrario, estoy convencido que mi hijo manifestó un interés por debajo quizás, o muy por debajo, pudiera decir, con respecto a las armas, con respecto a un muchacho que quizás jamás haya tocado una, debido precisamente a eso que sabía que cuando deseara, por ejemplo, ir a un campo de tiro, porque quisiera ir a practicar, pues tranquilamente yo lo iba a llevar y que iba a estar un rato ahí entretenido en ese ambiente, que es un ambiente más entre tantos ambientes, y con muy buena disciplina, muy buen control, muy buen criterio, de tal forma que el nivel de posible mal uso de las armas se minimiza a lo máximo. Es decir, una persona que se vuelve experta en el uso de armas, pues difícilmente tenga un accidente con una de ellas. Así pues, el problema de las armas no está en las armas en sí, ni en que la sociedad lo permita tener las armas, sino en la propia naturaleza humana. Si la persona es bien educada, si la persona ha sido introducida en el contacto con las armas de forma adecuada, incluso al parecer es bien conveniente que sea de bien temprana edad. Por mi experiencia personal, no puedo garantizar que sea general, pero está claro que mi experiencia ha sido bien feliz al respecto, pues no hay por qué dudar de que ese tipo de posibilidad, ese derecho que la sociedad da de portar armas, pues no genera ningún elemento negativo en la sociedad. Yo personalmente me siento muy tranquilo de poseer armas, de poder, en caso de una necesidad que ojalá nunca llegue, porque es que yo no deseo tener que usar de forma violenta un arma jamás. Pero en caso de que llegara la necesidad, producto de que yo fuera agredido en mi propia casa o en el entorno, ¿no? Es decir, en mi vida cotidiana, bueno, tengo la tranquilidad de tener un recurso adicional para mi defensa, que de otra forma no tendría. Así pues, creo que el centro de todo está en qué se introduce en el cerebro de las personas, no en el derecho a poseer armas. El background check, todas esas cosas, yo no acabo de entender realmente, porque cada vez que yo he tenido que comprar un arma, se me pasa por un background, es decir, se me pide toda una serie de cosas, se supone cosa que sí quizás no es exactamente así, que la persona que vende el arma sea alguien responsable y autorizado oficialmente y que esa persona a su vez deba ser objeto de un gran chequeo. Es decir, las personas que poseen establecimientos para vender armas, eso no pueden ser cualquier persona, sino personas realmente responsables que sean capaces de evaluar a quién le están vendiendo el arma y no sencillamente que vean su negocio como un negocio más. Pero digo, quizás alguna de las leyes haya que retocarlas, no digo que no, pero en general, si se cumplen las leyes que ya están, creo que ya hay bastante chequeo razonable para garantizar que un arma no caiga en manos de un idiota, de un pervertido o de un individuo que va a hacer un uso pésimo de ellas. Puede haber cualquiera nuevas ideas alrededor de cómo hacer un adecuado background check, cómo garantizar que el arma no esté en manos de algún idiota, de personas con deficiencia, etcétera, etcétera. Y bueno, eso siempre será bienvenido. Pero el acto mismo de prohibir el arma o la tenencia de armas por parte de la población es realmente criminal porque lo primero que se sabe
es que solamente las personas decentes y cumplidoras de la ley van a dejar de tener armas si las armas son prohibidas. Los delincuentes siempre la van a tener, señores. Y ahí está el secreto y el meollo de todo. Usted promulgue cuantas leyes usted quiera para impedir la venta de armas y los únicos que no van a tener armas van a ser las personas decentes y cumplidoras de la ley. Los ladrones, los delincuentes, la gente con malos instintos siempre las van a conseguir. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos de quitarle las armas a la población o prohibir la venta de armas? ¿De qué estamos hablando, señores? Estamos hablando de quitarle la defensa natural a la población decente, a la gente que sería cuidadosa con el uso de esas armas, a la gente que sería respetuosa de su comunidad. A esas son la gente a la que usted va a desarmar. El ladrón, el delincuente, el asesino, el traficante siempre va a tener cómo conseguir de forma clandestina las armas que desee. De hecho, ya está probado, es decir, los explosivos no están permitidos en la vida privada. Y sin embargo, vemos constantemente como mucha de esta gente que hacen atrocidades tienen explosivos también. ¿De dónde los consiguieron? ¿Cómo los consiguieron? Si son ilegales. Bueno, pues de la misma forma que van a conseguir las armas cuando sean ilegales. Sin embargo, el ciudadano normal se va a quedar sin el arma, sin la defensa justa y necesaria, y va a dejar indefendida a su familia. Porque a partir de ese momento, ¿qué puede hacer una persona normal si lo atacan personas que están armadas? Pues sencillamente están indefensos completamente. La única forma de usted poder contrarrestar a alguien que lo venga a atacar armado es que usted también tenga armas. Así pues, todos los controles son siempre susceptibles de mejora y bienvenida sea cuando sean mejoras sanas. Pero el planteamiento como tal de desarmar a la población es realmente una agresión contra la población. No es ningún beneficio para ella. Cualquiera que nos proponga desarmarnos nos quiere llevar a la esclavitud, señores. Un pueblo decente, un pueblo libre, tiene que tener derecho a la posesión de armas o terminará siendo esclavo más tarde o más temprano. Y es el objetivo de estas agendas que evidentemente comienzan por desarmarnos para llevarnos a lo que vimos o lo que hemos visto que sucede y sucedió en Cuba. En fin, creo que hemos cumplido con lo que pensábamos decir, tanto en el capítulo anterior sobre las armas de fuego como en este, que es el complementario. Y esperemos no tener que tocar más el tema, queremos haberlo agotado, pero lo que sí evidentemente no se va a agotar va a ser estos loquitos saliendo a hacerle daño a la población, porque desdichadamente el problema no es de las armas, el problema es psicológico, el problema es de los medios masivos de comunicación y el problema es de nuestra educación formal que está siendo deteriorada día a día. En otros capítulos quizás sigamos, pero creo que ya terminamos por ahora.